Ya. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Dice, si AC es igual a BC, o sea, el segmento AC es igual al segmento BC, acá está, segmento AC es igual al segmento BC, la medida del ángulo X del gráfico es, o sea, ¿cuánto vale esto, no? Y tenemos opciones. Ya. A ver, dice que AC es igual a BC, es decir, este es el mismo que este. Si dos lados de un triángulo son iguales, ¿qué se llama ese triángulo? ¿Quién me responde? Repito la pregunta. Si Escaleno. dos lados de un triángulo son iguales, ¿qué se llama ese triángulo? Nadie jóvenes, no creo. Triángulo isósceles. Gracias, señorita. Triángulo isósceles. No se olviden, jóvenes. Ya están cerca de su examen. Tienen que saber eso de triángulos, medianas, baricentros, todos esos conceptos. No se olviden. Cuando dos lados de un triángulo son iguales, se llama triángulo isósceles. ¿Ya? El otro lado es diferente. En este caso, el AB va a ser diferente, pero este dice que es el mismo, el AC y el BC. Entonces, si son iguales estos lados, también son iguales estos ángulos. Este ángulo de acá y este ángulo de acá. Son iguales. ¿Ya? En todo triángulo isósceles, estos dos ángulos también son iguales. A ver, vamos a usar el bolígrafo. Acá está. 140 grados vale este ángulo de acá. Este ángulo, llamémosle obtuso. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Ya no voy a hacer tanto detalle como los anteriores ejercicios. Este ángulo vale 40 grados. No, yo sé que ya dominan esto. Porque la suma de estos dos me va a dar 180. Son ángulos suplementarios. Y como es triángulo isósceles, que nos dice acá AC igual a BC, entonces este ángulo va a ser el mismo que este otro de acá. 40 grados. Y ahora algo muy conocido que sabemos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. O sea, X más 40 grados más 40 grados otra vez. Los tres ángulos internos. Esto me da 180 grados. Despejamos X. 180 grados van a pasar de estar menos 40 menos 40. Y 180 menos 40 es 100 grados, ¿sí o no? Esto me da 100 grados. Y listo. Ya está resuelto el ejercicio. Hemos tardado, fíjense, creo que menos de 4 minutos. Les dije, ¿no ve? Que las preguntas del examen de ingresos son máximo de 4 minutos, ¿no? Es decir, para que les alcance a hacer todas las preguntas de química, de física, de álgebra, de razonamiento, 4 minutos. Hemos tardado mucho menos. Sencilla la pregunta. Simplemente es conceptos, ¿no? Conceptos. La respuesta es inciso C. ¿Ya? Conceptos. Y van a ser cortitas las preguntas, ¿no? Del examen de ingreso siempre, pero tienen que elegir la opción correcta. Yo les aconsejo que traten de asegurar las preguntas de álgebra y geometría, ¿no? Que son las más sencillas. De trigonometría a veces saben ser un poco complicadas, de física también saben ser complicadas, ¿no? O, no sé, ¿no? También depende de cada quien su fuerte. Pero aseguren las preguntas de matemáticas que son, mi opinión, ¿no? Las más sencillas. Pregunta número 2 dice, determinar el ángulo beta. Acá está el ángulo beta, acá, ¿no? Si AC, ¿cuál es? Este AC, ¿no? AC es bisectriz del ángulo ABD. ¿Cuál es el ángulo ABD? Ah, ya acá está. ABD. O sea, bueno, aquí, aunque lo correcto hubiera sido BAD, pero ya. O sea, así estaba en la pregunta del examen de ingreso. Como les dije, la pregunta es copia fiel, ya lo que le estoy haciendo acá. Entonces, ABD, este ángulo, es este de acá. Ese ángulo se refiere a este, ABD. Dice que el segmento AC, o sea, este segmento de acá, es bisectriz. Si es bisectriz, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que una bisectriz divide a un ángulo
en dos partes iguales, ¿no? Es decir, en dos ángulos iguales, este de acá y este de acá. A ver, ¿qué tal si le damos letras? Que sea, digamos, la letra X. Ya. Que sea, no sé, ángulo X, digamos, ángulo X. Va a ser igual aquí ángulo X. Secunditos siguen ingresando, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la bisectriz. Divide a este ángulo que era el grande, uno más lo haré, a ese ángulo grande en dos ángulos iguales, ¿no? En dos ángulos iguales. Ya, yo le he llamado XX porque son iguales estos dos ángulos. Es lo que me dice la pregunta. Ya, ¿cómo determinamos ese ángulo beta? O sea, les dije, ¿no ve? Hay varios caminos. A alguien se le puede ocurrir ángulos suplementarios, a otro ángulos conjugados, ángulos complementarios, no sé, se le puede ocurrir, ¿no ve? Entonces, hay diferentes caminos, no es el único el que yo estoy haciendo. Por ejemplo, no sé, a ver, estoy viendo ahorita, se me puede ocurrir este, miren, jóvenes. Este ángulo vale 120 grados, el que estoy señalando aquí abajo, 120 grados, está en el dato. Ese ángulo se repite acá donde estoy señalando, ¿sí o no? Este ángulo se repite acá a todo esto. Porque además tengo rectas paralelas cortadas por una secante. Ese ángulo se repite ahí por ángulos correspondientes, ¿sí o no? Entonces, por ángulos correspondientes, 120 grados va a ser igual a todo este ángulo que dijimos. Y todo este ángulo es X más X, ¿sí o no? X más X. Y tenemos acá una ecuación donde podemos despejar X. X más X es 2X. Y este 2 que pase a dividir me va a quedar que X es igual a 120 entre 2. Y 120 dividido entre 2 es 60. Entonces, X es igual a 60 grados. Sexagesimales, ¿no? Este ángulo X, que va a ser igual el mismo de acá. Pero no nos han pedido calcular el ángulo X. Nos pidieron calcular el ángulo beta. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo beta? Hay diferentes maneras, yo les dije, ¿no? Jóvenes, a alguien se le puede ocurrir, como ya tengo este 120 grados, puedo calcular este ángulo de acá. Como ya tengo este X, puedo calcular este otro, haciendo que la suma de estos es 180 grados. Y una vez que tenga este ángulo, su suplemento es beta. ¿No ve? A alguien se le puede ocurrir eso. A otra persona se le puede ocurrir, este ángulo vale X, este vale X, puedo calcular este, porque todo esto es un ángulo llano. Es un ángulo llano. Si calculo este ángulo beta se repite acá. Se repite acá ese ángulo beta. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos. Y como ya voy a tener este ángulo más este ángulo X, puedo calcular, ¿no? Entonces, hay diferentes caminos. A ver, yo voy a, para variar un poco, ¿no? Para no usar alternos internos ni este otro, voy a variarlo. A ver, digamos, voy a usar lo que es ángulos conjugados, para un poco recordarles, ¿no? Ver lo que hemos avanzado. ¿Qué son ángulos conjugados? El beta y el X se llaman ángulos conjugados. Pueden revisar los videos. Beta y X se llaman ángulos conjugados. ¿Cuál es la característica de los ángulos conjugados? Que la suma de dos ángulos conjugados es igual a 180 grados. Y está eso en un teorema. Pueden revisar la teoría. Les repito. La suma de dos ángulos conjugados es igual a 180 grados. Es decir, X más beta es igual a 180 grados. Y como ya tenemos X, o sea, el X pasa a estar antes, ¿no? 180 menos X. Y como ya tenemos X que vale 60, reemplazamos. Entonces, beta va a valer, me ha salido feo el beta, ¿no? Ya, un poquito más. Ya. Beta va a valer 120 grados, ¿sí o no?
Le repito, ¿no? Si me equivocaría en algún cálculo, me avisa, por favor. Ya a veces siempre se nos va, ¿no? Pero está correcto. Beta es igual a 20 grados. Es la respuesta. Beta igual a 20 grados. Vayamos con las siguientes preguntas. Ya, pregunta número 3 dice. Hallar en la figura, no, dice, en la figura hallar x más y. Este dice que vale x, este vale y. Aquí dice, sabiendo que AB es esta línea de acá, sabiendo que AB es paralelo a CD, es paralelo a esta línea de acá. O sea, estas dos son paralelas, rectas paralelas. Ok. Y nos dan opciones, ¿no? Para calcular el x más y. Ya. Tal vez se acuerdan, ¿no? Si han revisado los ejercicios que hemos hecho en las anteriores clases, hemos hecho un ejercicio algo parecido a este, solo que era de uno solo, ¿no? Ahora es de dos. O sea, hemos hecho un ejercicio parecido a esto. ¿Qué es lo que hicimos en esa ocasión? Nos hemos trazado una recta paralela a estas dos rectas. Una paralela que va a pasar por ese punto. ¿No? Vamos a hacer eso. Nos vamos a trazar una recta paralela que va a pasar por ese punto. Y luego vamos a hacer lo mismo acá, ¿ya? Una recta paralela. A ver, haremos eso. ¿Con qué color lo hacemos? Lo haremos con amarillo, ya, para diferenciar un poco. Voy a trazarme una recta paralela con líneas segmentadas. Ustedes tienen regla, ¿no? Pueden hacer un poco mejor su recta. Ya, ahí está. Y lo mismo aquí me voy a trazar una paralela. Ya. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Acá tengo una recta que es paralela a esta. Tengo rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo de 24 se repite acá por ángulos alternos internos. O sea, acá este ángulo vale 24 grados. Podemos hacer lo mismo acá. Rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo de 28 se repite acá. Acá se repite ese ángulo de 28. Copiamos. Este ángulo vale 28 grados por alternos internos. ¿Listo? Y hacemos lo mismo acá, ¿no? Este 62 grados se va a repetir acá. Ya no tengo que explicar tanto detalle, ¿no? Ahora ya un poco más directo, que ya sabemos. Y este 36 se va a repetir acá. 36 grados. Ahora no traje mi calculadora, creo. Sí, no traje. Me van a ayudar jóvenes con sus calculadoras. Sí, no traje mi calculadora. Ya. El ángulo X va a ser igual a, este ángulo X es todo este, ¿no? No nos olvidaremos, no nos saldremos del ejercicio. El ángulo X era todo este. El ángulo X ahora va a ser la suma de 24 más 28. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 24 más 28. 52. ¿Perdón? 52. 52, ¿no? Sí, tienes razón. 52 grados. Gracias. El ángulo Y va a ser igual a 62 más 36. ¿Cuánto me da eso, por favor, joven? 62 más 36. 98. 98, ¿no? Y eso sí, eso sí, no es tan difícil, ¿no? 98. Listo. Y lo que me han pedido era hallar X más Y. O sea, no me han pedido solo X, ni solo Y. Me han pedido la suma. Es decir, hay que sumar esto, X más Y. Esto me han pedido. Entonces, simplemente es sumar ese X que hemos hallado, que es 52, más 98. ¿Cuánto me da 52 más 98? 150 grados. 150. 150, gracias, jóvenes. 150 grados. Y listo. Respuesta. X más Y vale 150 grados. Sencillo, ¿no? Sencillo. Yo sé que ya, tal vez muchos ya lo han resuelto incluso antes que yo lo resuelva. Nada, este ingeniero está tan sencillo, ¿no? Pero así son los exámenes de ingreso, jóvenes, ya no son tan complicados. Solo hay que saber la teoría, ¿no? Eso. Además les dije, ¿no? 4 minutos. O sea, tampoco es el tiempo largo, ¿no? Que les dan toda la tarde para que hagan esta pregunta.
Solo 4 minutos tienen para hacer la pregunta, entonces hay que hacerlo rápido. ¿Ya? Estén practicando. Bien, vayamos con la siguiente pregunta. Dice, en la figura, esta figura, ¿no? De acá. AB es paralela a CD. AB es paralela a CD. Ah, ya. Paralelos. Además, dice, DC bisecta el ángulo BDE. Ah, ya. DC, ¿dónde está DC? Acá está. DC bisecta el ángulo BDE. Ah, ya. Entonces, si bisecta, ¿qué quiere decir? Que este ángulo BDE, ¿no? Es otra manera de nombrar un ángulo, pero se refiere a este ángulo de acá. Este DC es bisectriz de este ángulo. Y si es bisectriz, pues este ángulo va a ser el mismo que este. Ya. Un ratito, me quedan 10 minutos. ¿Qué se llama? Les decía, ¿no ven? Este ángulo va a ser el mismo, porque dice que este DC es bisectriz de este ángulo, del ángulo BDE, ¿no ven? Ya. Como aquí está X, usaremos otra letra, que sea la letra... A ver, la letra Y, digamos, ¿ya? Entonces, este ángulo Y es el mismo que este, ¿no? Porque este DC dice que bisecta. Si bisecta, repito una vez, me estoy repitiendo, divide a ese ángulo en partes iguales. Ya. Con todos esos datos me piden calcular el ángulo X. Pues, como dice que AB es paralela a DC, aquí tenemos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, este ángulo X se repite acá. A ver, ¿sí o no? Acá. Ya. Se repite acá ese ángulo. Ya. Entonces, primero necesitamos calcular el ángulo Y. Aunque va a ser igual a X. No, ya no es necesario colocar incluso Y, pero ya no importa, ya lo hemos colocado. ¿Cómo calculamos el ángulo Y? Como aquí tenemos una recta, entonces este ángulo es un ángulo llano. Y como es un ángulo llano, forma 180 grados. O sea, la suma de Y más 50 me tiene que dar igual a 180 grados. Podemos empezar por ahí entonces. Podemos decir Y más 50 grados es igual a 180 grados. Les repito porque son ángulos llanos. Y más Y es 2Y. Y ese 50 pasa de estar. Va a ser 180 grados menos 50. 180 menos 50 es 130 grados, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Y luego el 2 pasa a dividir. Y va a ser igual a 130 medios. Y 130 medios es 65. 65, ¿no? Gracias, 65 grados. Ya. El ángulo Y vale 65 grados. Además, habíamos dicho, ¿no? Al principio que este ángulo X se repite acá. O sea, acá se repite ese ángulo X. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos. O sea, X es igual a Y. Por lo que X es igual a 65 grados. Sexagesimales. Y esta sería la respuesta. X igual a 65 grados. Sencillo, ¿no? También hemos tardado menos de 4 minutos. Yo sé que la gráfica impresiona a veces, ¿no? Cuando ven una gráfica así 50X puede asustar un poco, pero cuando ven la resolución no es nada difícil. En la figura, KL es paralela a MN, o sea, la semirrecta KL es paralela a la semirrecta MN. Son paralelas. AB es igual a BC, es decir, el segmento AB dice que es igual al segmento BC. Son iguales estos. Nos piden hallar el ángulo alfa. Y a ver, ¿por dónde comenzamos? Creo que esto ya hemos visto más antes, ¿no?
¿Qué pasa cuando dos lados de un triángulo son iguales? Cuando dos lados de un triángulo son iguales, se llama triángulo isósceles. ¿No? Estamos volviendo a ver triángulo isósceles, porque nos dice la pregunta, ¿no ve? AB es igual a BC. AB igual a BC. Se trata de un triángulo isósceles. La base va a ser esta, AC, ¿no? Esta es la base. Si se trata de un triángulo isósceles, estos ángulos de acá son lo mismo, ¿sí o no? Ya pese que la gráfica no está tan vista, no tan explicada, pero son lo mismo estos ángulos. Este de acá y este de acá. Son lo mismo. Ya. Le llamaremos una letra, que sea, digamos, la letra X. Ese ángulo X se repite acá. ¿Por qué? Nuevamente repito, porque es un triángulo isósceles. Porque el lado BC es igual al lado AB. ¿No ves? Dos lados son iguales, triángulo isósceles. Ya. Ahora, fíjense acá. Este ángulo X se repite acá. Es el mismo que este, ¿sí o no? Eso por ángulos alternos internos. O sea, X es igual a 50. X es igual a 50 grados. ...50 grados sexagesimales. Ya. Luego, como ya tenemos el ángulo de X, podemos calcular ahora el ángulo alfa. ¿Cómo? 50 más X más alfa forman un ángulo llano porque la recta KL, o sea, es una recta, ¿no? KL. Entonces, 50 más X más alfa suman 180 grados. Ahí está. Y como tenemos el valor de X que vale 50, despejamos alfa. Alfa va a ser igual a 180 menos 50 menos X. Alfa va a ser igual a 180 menos 50 y menos X. X vale 50, que hemos hallado, ¿no? Alfa va a ser igual a 180 menos 50 menos 50. Esto es menos 100. 180 menos 100 simplemente es 80. 80 grados. Y listo. Es la solución. Sencillo, ¿no? ¿Han visto? Álgebra, o sea, geometría no es tan complicada. Un poquito a algunos les asusta geometría por lo que tiene axiomas, teoremas, postulados, todo eso, pero después los ejercicios son simples. Una vez que te acostumbras ya, los ejercicios son simples. Ya. Vayamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 es teórica. Es lo bueno de geometría, ¿no? Como entra harta teoría, también hay preguntas teóricas. Ya. La pregunta dice, ¿en qué triángulo coincide el baricentro con el ortocentro, con el circuncentro, con el incentro? Isósceles, obtusángulo, escaleno, equilátero o ninguno. A ver, quiero que vean qué tipo de ángulo es este, el que estoy presentando en la pantalla. ¿Qué tipo de triángulo es este? El que lo estoy alargando, este grande. Inge es un triángulo equilátero y digamos del ángulo de 60 grados al lado A es el lado medio, entonces es un triángulo equilátero. La respuesta es D. Ángulo equilátero, ¿no ven? Ya, pero antes de decir ese equilátero, les explicaré un poco, pero está correcto lo que dice el compañero. Sí, es un triángulo equilátero. Ay, pero y como lo he rayado, no me está haciendo tan bonito mi gráfica. Un segundito, por favor. Ahí sale mejor, ¿no? Ya, no importa. Ya. Quiero que vean lo siguiente. Para empezar, ¿qué era? Aquí dice, ¿no? La pregunta, ¿en qué triángulo coincide el baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro? Esa parte es teoría, por eso vamos a hablar bastante. Baricentro, si se recuerdan, baricentro está en la teoría, es el punto de intersección de las medianas. ¿No ven? Entonces, en este triángulo equilátero,
como ha dicho el compañero, la mediana sería de un lado el punto medio y del punto medio al vértice opuesto. Del punto medio al vértice opuesto, ¿no? Esa sería una mediana, como ha dicho el compañero. Igual acá, lado A, punto medio, vértice opuesto. Esa sería la otra mediana. Y la otra sería de este lado, punto medio, vértice opuesto. Ese puntito donde intersecta sería baricentro. Ustedes pueden hacerse esta gráfica en su, ¿qué se llama? En su cuaderno, ¿no ve? Con más calmita y pueden analizarlo. Pueden graficarse estas. O sea, de un triángulo equilátero se grafican y van rayando las medianas, que es el baricentro. Ahora, ¿qué es el ortocentro? ¿Qué es el ortocentro? El ortocentro es el punto de intersección de las alturas de un triángulo, ¿no? Ahora, ¿qué era la altura de un triángulo? Por ejemplo, de este vértice que estoy señalando, de este vértice, la altura es una recta que baja al lado opuesto, y que tiene que ser perpendicular, es decir, esa recta que estoy así trazando tiene que formar 90 grados, esa recta, ¿no? Es la altura. Aquí hay una altura, acá hay otra altura, y acá hay otra altura. Ahora, hasta el momento, si ustedes observan, tanto la mediana de este triángulo como la altura, ¿es la misma, sí o no? Es la misma. ¿No ves? La mediana hemos dicho punto medio al vértice opuesto. Altura hemos dicho del vértice opuesto al lado opuesto 90 grados. Es la misma. Entonces, por el momento, equilátero cumple las dos condiciones. Ahora, ¿qué era incentro? ¿Qué era incentro? Incentro era el punto de intersección de las bisectrices. ¿Y qué son las bisectrices? De este ángulo de 60 grados, tengo que partirlo a la mitad, digamos 30 grados, 30 grados. Esa recta que parte a la mitad se llama bisectriz. Igual acá. Como es 60 grados, la mitad es 30. Esa recta se llama bisectriz, ¿no ven? Ya está en la teoría. Igual acá. Acá fíjense, en acá se va a ver más claro. 60 grados, la mitad es 30. 30 va a estar la mitad. Entonces la bisectriz va a ser esta. Ahora yo les pregunto, ¿esa bisectriz que me estoy trazando es la misma que la altura? Sí, es la misma. ¿Es la misma que la mediana? Sí, es la misma. Entonces, por el momento, en un triángulo equilátero coincide el baricentro, el ortocentro, el incentro. Son lo mismo, el mismo punto. Vayamos con el último, con el circuncentro. ¿Qué era el circuncentro? El circuncentro era el punto de intersección de las mediatrices. ¿Qué eran las mediatrices de un triángulo? Las mediatrices de un triángulo eran de un lado la mitad y de la mitad una perpendicular. Así era, ¿no ven? De un triángulo. De un lado el punto medio y del punto medio una perpendicular. Igual acá, ¿no ven? De este lado el punto medio y la perpendicular. De este lado el punto medio y la perpendicular. Ahora, si ustedes analizan, de este lado el punto medio, su perpendicular, coincide o no con ¿qué se llama? Con las medianas, con la mediana. Coincide. Coincide con la altura, coincide. Coincide con la bisectriz, coincide. Entonces, es la misma. En otras palabras, en un triángulo equilátero coincide el baricentro, el ortocentro, el incentro y el circuncentro, o sea, el mismo punto. ¿Ya? La respuesta es el inciso D, triángulo equilátero. ¿No? Entonces, claro, ¿no? Que en el examen, digamos, un poquito hay que analizar, hay que reflexionar, ¿no? ¿Cuál coincide? Pero bueno, o sea, esto hay que analizarlo, ¿no? Con calma. Ya espero que me hayan entendido. Ojalá que no haya hablado por hablar, pero es bueno que ustedes se grafiquen, así que, como tienen tiempo ahora, grafíquense un triángulo equilátero, grafíquense las medianas, grafíquense las alturas, las bisectrices, las mediatrices, van a ver que coincide. Entonces la respuesta es el inciso D. Ya. Inciso D, ¿ya? Listo. Ya. Antes de que pasemos a la siguiente página, perdón, a la siguiente pizarra, en el anterior ejercicio, en el ejercicio 5, alfa era igual a 80 y nos faltó marcar acá, ¿no?
Inciso C. ¿Ya? Esta parte. Ya, muy bien. Vayamos con los siguientes ejercicios. Pregunta número 7, dice. Si el ángulo alfa es igual al doble del ángulo beta y el ángulo beta es el triple del ángulo gamma, ¿cuánto mide cada ángulo? Y aquí tenemos opciones. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, ninguna. ¿Ya? Tenemos opciones. Esta pregunta yo pensé que era sencilla, pero después lo he analizado bien y pequeño error que hay, o no error, pero tiene algo raro, que lo van a ver enseguida. Ya, dice aquí, ¿no? Dice, si el ángulo alfa, también, bolígrafo, un segundito. Un segundito, ya no está dando mi... Aquí está, ahora sí, ya está dando mi marcador. Ya. Ahí está, les decía. El enunciado dice, si alfa es igual al doble del ángulo beta, es decir, alfa es igual a 2 veces el ángulo beta, ¿no? Así nos dice esta primera parte. Si el ángulo alfa es igual al doble del ángulo beta, acá está. ¿Y qué más nos dice aquí? La segunda parte dice, y el ángulo beta es el triple del ángulo gamma. Ah, ya. Dice que el ángulo beta es el triple del ángulo gamma, o sea, 3 veces gamma. Esto nos dice la segunda parte del ejercicio. El ángulo beta es el triple del ángulo gamma. Beta es 3 veces gamma. ¿Cuánto mide cada ángulo? Nos dice. Ya estamos en problemas. Yo pensé que nos iba a dar algún dato más, ¿no ven? ¿Por qué? ¿Por qué algún dato más? Porque si me hubieran dado algún dato más, yo podría hacer lo siguiente, miren. Yo podría hacer ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 y resolver. ¿Por qué? ¿Por qué 3 ecuaciones? Porque fíjese cuántas incógnitas tenemos. Aquí tenemos ecuación 1, ecuación 2. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas. Alfa, beta y gamma. Tenemos 3 incógnitas. Y ustedes han visto en álgebra, ¿no ve? Que para resolver un sistema de ecuaciones tienen que tener mismo número de incógnitas y mismo número de ecuaciones. En este caso tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, esto no se puede resolver así como está. Nos falta una ecuación, nos falta. No se puede. Pero miren, o sea, no hay más, ¿sí? Alfa más beta más gamma sería igual a 180. Como tercera ecuación, ¿puede ser? Alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Ya, pero Sí. Ya está bien, o sea, puede ser, ¿no? Pero el problema es que no nos dicen esa condición. ¿No ven? No nos dicen que, ojalá nos hubieran dicho por lo menos que los ángulos alfa, beta y gamma son los ángulos internos de un triángulo. Si nos hubieran dicho eso en alguna parte, sí estaría bien lo que dices. O nos hubieran dicho tal que la suma de estos 3 ángulos forman un ángulo llano, o sea, alfa más beta más gamma, ¿no ves? 180 grados, ¿ya? O sea, alfa más beta más gamma forman 180 grados siempre y cuando sean ángulos internos de un triángulo, ¿no? Como en acá. Acá, ¿no ve? Alfa más beta más gamma sí forman 180 grados. O acá, digamos que este es alfa, este es beta, este es gamma, sí forman 180 grados, ¿no? Pero en este ejercicio no nos han dado esa condición, ¿no? No nos han dado esa condición. No nos explican, no dicen, ¿dónde está alfa? ¿No? O sea, no nos dicen esa condición de que son ángulos internos de un triángulo o ángulo llano, no nos dicen. Solo dicen que son 3 ángulos, alfa, beta y gamma, y ya está. ¿Ya? Entonces, pues, esta pregunta medio rara, yo también cuando lo he visto, ¿no? Que, o sea, esto han preguntado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué habrá pasado, no? Algún docente ha puesto así o nada, ¿no? Pero tenemos que encontrar una solución a este ejercicio. Tenemos que encontrar sí o sí una solución. La única opción que nos queda, ¿qué es? Como ya tenemos las respuestas, acá está, inciso A, inciso B, inciso D, inciso D, inciso C, inciso D, reemplazar las respuestas en las 2 ecuaciones. Y la respuesta correcta va a ser aquella que coincida con las 2, o sea, las igualdades de ambas ecuaciones sean la misma. ¿Ya? Lo único que nos queda es eso. No se puede hacer nada más. O sea, lo he analizado, lo he craneado, ¿no? Porque
No se puede si tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Vayamos con la primera respuesta. Fíjense, alfa dice que vale 270 grados. Entonces vamos a colocar acá, la primera. 270 grados. Inciso A, ¿no? Aquí está. Va a ser igual a 2 beta. Pero beta vale 90 grados. 2 por 90. Y la segunda ecuación sería beta es igual a 90. Va a ser igual a 3 gamma. Pero gamma vale 30 grados. Ahora veremos, tiene que cumplirse las dos, y si se cumple el inciso A después. A ver, aquí es 270. 2 por 90. 2 por 90 es 180. ¿Coincide? No coincide. 90 es igual a 3 por 30. 3 por 30 es 90. Esta sí coincide. Esta sí coincide. Vamos a ver con otro color. Pero esta no coincide. Para que sea la respuesta tiene que coincidir los dos. Entonces, el inciso A no es la respuesta. Hagamos lo mismo con el inciso B. Alfa es igual a 180, beta es 120 y gamma 60. Veremos. Reemplazamos en acá, en las ecuaciones 1 y 2. Primero en la ecuación 1. Alfa dice que vale 180. Reemplazo 180. Va a ser igual a 2 beta. Pero beta vale 120 grados. Ahora reemplazo en la ecuación 2. En la ecuación 2 es beta. Beta dice que vale 120 grados. Esto tiene que ser igual a 3 gamma. Pero gamma vale, el inciso B, gamma vale 60 grados para el reemplazo. Ahora veremos igual. 180 va a ser igual a 2 por 120 es 240, no iguala. 120 dice que es igual a 3 por 60. 3 por 60 es 180. Tampoco iguala. Fíjense, en esta ocasión, ninguno de los dos iguala. Ni el inciso B, perdón, ni con la primera ecuación ni con la segunda. Entonces, la respuesta tampoco es el inciso B, ¿no ven? Porque no iguala. Vayamos con el siguiente, con el inciso C. Vayamos con el inciso C. Alfa es igual a 216, beta es igual a 108, gamma es igual a 36. Veremos. Alfa dice que vale 216, reemplazamos. Va a ser igual a 2 beta. Pero beta vale 108. 216. ¿Cuánto es 2 por 108, jóvenes? 2 por... ¿Cuánto? 216. Eso, 216. Entonces coincide, ¿no ven? Ya coincide, muy bien. Ahora vayamos con la ecuación número 2 del inciso C, ¿no ven? Dice que beta vale 108. Un segundito. Ya. 108. Va a ser igual a 3 por gamma, pero gamma vale 36. 108 va a ser igual a... ¿Cuánto es 3 por 36, jóvenes? 108. Coincide. 108. 108. Entonces, este sí coincide, ¿no? Entonces, la respuesta sería el inciso C. Porque tiene que coincidir las dos respuestas. Sí, esta es la respuesta, inciso C. Pero a ver, para terminar, haremos el inciso D. Por ahí también coincide C. Si coincide ese, ya estamos en problemas, ¿no? A ver. Inciso D. Alfa vale 225, reemplazamos. 225. Va a ser igual a 2 beta. 2 por 90, porque beta vale 90, ¿no? Acá está. 225 tiene que ser igual a 2 por 90, 180. No coincide, ya. Ya no haré el último, ¿ya? Porque si no coincide este, ¿para qué voy a hacer el último, no?
con esto. Ya lo haremos por deporte. ¿Verdad? Beta vale 90. 90. Va a ser igual a 3 por gamma, gamma que vale 45. 90 es igual a 3 por 45, 135 grados. No coincide ninguna de las dos. Entonces la respuesta tampoco es inciso D. La respuesta es el inciso C. ¿No ven? Porque en el inciso C sí coincide. ¿Ya? Entonces, de esta pregunta, la única manera que se puede resolver es esta. No le repito porque falta, está incompleta, inconclusa. Así lo han preguntado, ¿no? A alguien se le ha ocurrido. Este creo que es del 2018, creo que es esta pregunta. Fíjense, a veces pasa eso. Si la diferencia de dos ángulos, alfa y beta, es 20. Cuando nos dicen diferencia significa resta. Es decir, alfa menos beta, ¿no? Es igual a 20. Por aquí. Alfa menos beta es igual a 20. Eso nos dice. Ya. ¿Cómo se muestra en la figura? Acá está. Este es el ángulo alfa. Y acá está el ángulo beta. Allá los ángulos. Ya. O sea, simplemente nos dicen hallar estos ángulos. ¿Cuál será? Ya. Fíjense, jóvenes. Aquí sí nos han dado condiciones, ¿o no? Alfa menos beta igual a 20 grados. Ya. Entonces, está correcto, ¿no? Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? Hay varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí me puedo trazar una paralela a esta base, para que tengas rectas paralelas cortadas por secante, ¿no? Y de ahí ir jugando. También podría ser la suma de los ángulos internos, ¿no? De un triángulo. También podría ser eso. Ya. A ver, haremos lo que se nos ocurra. A ver. Este ángulo de acá. No me han dado este ángulo. Pero yo puedo hallarlo. ¿Cómo? El ángulo alfa, este ángulo alfa que estamos viendo, más este ángulo que no lo he copiado, tiene que formar 180 grados, ¿no? ¿Sí o no? 180 grados. Entonces, como no me han dado a mí este ángulo, yo puedo colocarme, digamos, ángulo tita. Y luego decir tita más alfa es igual a 180 grados. Puedo hacer eso, ¿no? Puedo hacer eso. O también podría hacer de esta manera, a ver, un segundito. Ya digamos tita, ya este ángulo va a valer tita, no quiero colocarlo tita. Pero va a valer tita. Tita más alfa es igual a 180 grados. ¿No? Este vale tita, este ángulo de acá, tita vale. Voy a despejar tita. Tita va a ser igual a 180 menos alfa. ¿Ya? Entonces, este ángulo que vale tita vale 180 menos alfa. 180 menos alfa. ¿Ya? Así. O si quieren, alguien le coloca tita y después coloca eso como ecuación, vale también, ya vale. Ahí está. Puedo hacer lo mismo con este ángulo de acá. Le puedo llamar, no sé, una letra gamma, digamos, ¿no ves? Y decir gamma más beta es igual a 180 grados, igual que acá. De ahí despejar gamma y me va a dar lo mismo, que gamma va a ser igual a 180 menos beta. O sea que este ángulo vale 180 menos beta. ¿Ya? Yo lo estoy colocando directamente porque quiero que se acostumbren a manejar esta forma. Como ya tengo, fíjense, este ángulo vale 180 menos alfa. Este ángulo vale 180 menos beta, ¿no ve? Y he explicado de dónde sale. Ya, voy a copiar uno más porque tal vez algunos no han entendido esta parte. Voy a copiar, así miren. Ya. Gamma, ¿ya? Este ángulo se va a llamar gamma, ya, simplemente por copiar. Gamma más beta igual a 180 grados. Luego gamma va a ser igual a 180 menos beta. Ahí está, ¿no ve el mismo? Este es gamma, 180 menos beta, ahí está. Ahora quiero que observen algo, jóvenes. Acá tenemos ángulo, ángulo, ángulo. Ángulos internos de un triángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea, bueno, nos quedan 10 minutos, alcanzamos. O sea, este ángulo, 180
menos alfa, este ángulo, más este ángulo de acá que es 100, más este ángulo de acá que es 180 menos beta. Esto tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí o no? Yo sé que sí, ¿no ven? Lo reduciremos un poco esa ecuación. Alfa más beta va a ser igual a 280 grados. Y listo. Ahora sí se puede resolver, muchachos. ¿Por qué? Porque al principio me ha dado una condición, que era alfa menos beta es igual a 20, ¿no ve? La diferencia de dos ángulos alfa y beta es 20. Aquí tenía ecuación número 1, o sea, ya me han dado esta ecuación. Y aquí abajo, con las condiciones que hemos visto, hemos hallado la ecuación número 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son alfa y beta. Hay que resolver el sistema. Y sé que ustedes ya saben resolver el sistema, ¿no? Ya han debido llevar este tema en álgebra. Vamos a hacerlo por el método de eliminación. Es decir, vamos a sumar las dos ecuaciones. Primero voy a copiar la ecuación 1, miren. Alfa menos beta igual a 20. Luego copio la segunda. Alfa más beta igual a 280. De acá vamos a sumar miembro a miembro. Alfa más alfa, 2 alfa. Menos beta más beta, se cancela, es 0. Y esto es igual a 280 más 20, 300. Finalmente el 2 pasa a dividir. Alfa va a ser igual a 300 dividido entre 2. Y 300 dividido entre 2 es 150. 150 grados. Este es el primer ángulo, entonces. Alfa igual a 150 grados. ¿Cómo hallamos el ángulo beta? De cualquiera de las ecuaciones podemos despejar beta y reemplazar alfa, ¿no? Por ejemplo, de la ecuación número 2. Si de la ecuación número 2 despejamos beta, me va a quedar que beta es igual a 280 menos alfa. Pero alfa vale 150 grados. 280 menos 50 grados. No, 150. ¿Y cuánto me da 280 menos 150? Eso me da 130. 130, ¿no? Eso sí. Eso, está más 130 grados. Perfecto. Entonces, beta vale 330 grados. Ya, entonces la respuesta sería alfa igual a 150, beta igual a 130. Inciso C, ¿no? 150 y 130. Perfecto. Ya, muy bien.